Por eso cuando uno está en pacto, usted puede pedir sanidad y Dios está obligado por su palabra a sanarte. Y Dios está obligado a bendecirte. Y Dios está obligado. Usted dice obligado, sí, hermano, pero cuando tienes pacto. Pero si tú no tienes pacto, Dios no tiene ninguna obligación contigo. Apóstol Marco Antonio Gutarra Elías. Hanukkah es un día muy especial para el pueblo de Israel. No para la religión evangélica, sino para el pueblo de Israel. Y nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Si tú perteneces a una religión, tú tienes que saber por qué esa religión celebra esas cosas. Pero como nosotros pertenecemos no a una religión, sino a un pueblo, porque cuando ves la palabra, Dios dice, ha venido por su pueblo, te vas a dar cuenta que ese pueblo tiene una cultura, hermano, y su cultura está en la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús estaba en Jerusalén celebrando el día de la fiesta de Hanukkah. Hay muchos que son nuevos esta mañana que tal vez no van a entender, pero nosotros celebramos las fiestas del Señor. Y una fiesta, hermano, Hanukkah no es parte de una de las fiestas principales. Hay 8 fiestas principales. La primera es el Shabbat. Tenemos tabernáculos, tenemos Sukkot, que es tabernáculos, tenemos Pentecostés, tenemos Yom Kippur, el día del arrepentimiento, tenemos la Pascua, de la cual yo quiero ir anticipándole con la predicación de hoy, porque la predicación de este mes se llama Renovando el Pacto. Y yo le decía a la iglesia, si usted no tiene un pacto con Dios, usted está perdiendo su tiempo esta mañana. No le digo que se vuelva cristiano. Cualquier persona se puede volver cristiano, cualquier persona puede ser evangélico, pero la pregunta es, ¿usted tiene un pacto con Dios? Si usted no tiene un pacto con Dios, usted está perdiendo su tiempo hoy. Porque, hermano, las bendiciones, las promesas de su palabra es para la gente que tiene un pacto con Dios. Y Dios desde el principio se va a dar cuenta cómo Dios hizo un pacto con su pueblo. No hizo con cualquier persona, lo hizo con su pueblo. Ahora la gente puede decir, no, pastor, todos somos hijos de Dios. Usted está equivocado. Hijo de Dios es la gente que ha hecho pacto con Dios. Y yo quiero que vaya la palabra de Dios al libro de Éxodo, capítulo 24. Yo quiero leer un pasaje. ¿Y qué significa esto? Este pasaje es poderoso porque habla, hermano, que uno de los pactos más violentos que Dios hizo con su pueblo, es un pacto de sangre. Yo quiero hablarles acerca del pacto de sangre. La Biblia dice en su palabra, hermano, que Dios hizo un pacto de sangre con su pueblo. Por eso le digo, nosotros no somos una religión, ni pertenecemos a ninguna religión. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, a un pueblo que tiene pacto con Dios. Por eso, hermano, nosotros reclamamos las bendiciones que están en su palabra, porque la palabra de Dios le pertenecen a un pueblo. Esa palabra le fue dada a un pueblo. La palabra de Dios es la constitución política del pueblo de Dios. Y le puede asombrar lo que le voy a decir, pero poco a poco usted me va a entender lo que significa el pacto de sangre que Dios hizo con su pueblo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24. Perdón, Éxodo, discúlpeme. Éxodo 24, versículo 1. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Sube con todo el liderazgo al monte. Y dice, y os inclinaréis desde lejos. Quiero que vayamos en la traducción viviente, si me puedes poner, porque no está tan claro el pasaje. La Reina Valera se escribió, se tradujo de latín, por eso que usted a veces no la va a encontrar entendible. Pero mire la versión, la nueva traducción viviente, que dice, si usted tiene en su Biblia, vamos a tenerla en la pizarra, en el multimedia para que usted la lea. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 24. El versículo 1 dice, luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo. Y ven junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. No podían acercarse al Señor ellos, porque todavía no habían entrado en pacto. Y dice, solo a Moisés se le permite acercarse al Señor.
Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz. Diga conmigo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Diga fuerte, ¿qué cosa dijo el pueblo? Dígalo fuerte, ¿qué dijo el pueblo? Hermano, asentaron un acuerdo. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces, versículo 4 dice, entonces Moisés escribió cuidadosamente las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu. Dice el Señor, hermano, escribió el acuerdo, el contrato, las obligaciones. Y no solamente escribió el acuerdo, sino trajo, hermano, una señal del pacto. Que fue la señal del pacto, construyó un altar al pie del monte. Construyó un altar. Y dice el versículo 5, luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés, hermano, el Señor le dijo, voy a hacer un pacto con mi pueblo. Y ahora le voy a enseñar cuáles son los elementos de un pacto. Él hizo un acuerdo, firmó un documento que es la Torá, los mandamientos del Señor. Y luego, hermano, puso él tuvo que, en ese pacto, tuvo que poner una señal. La señal del pacto fue una ofrenda. Y dice la palabra que presentaron ofrendas quemadas, sacrificaron toros. Versículo 6, Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad lo salpicó sobre el altar. La otra mitad lo puso sobre el altar, derramó sangre en el altar. Luego tomó el libro del pacto y leyó al pueblo en voz alta. ¿Qué cosa tomó Moisés? Diga fuerte, el libro del pacto. Diga fuerte, el acuerdo del pacto. Diga, el acuerdo del pacto. Dice la palabra que él tomó, hermano, diga conmigo, el contrato del pacto. ¿Cuál era el contrato del pacto? Los mandamientos de la ley, de la Torá. Era el contrato del pacto. Lo tomó y lo leyó, dice la palabra. Al pueblo en voz alta, versículo 7. Y una vez más todos respondieron. ¿Qué respondieron todo el pueblo? Vamos a decirlo fuerte. Diga conmigo, haremos todo. Diga fuerte, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y lo vamos a obedecer. Ellos se comprometieron en ese pacto a obedecer una palabra. Versículo 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y lo salpicó sobre el pueblo mientras declaraba. ¿Cuál fue su declaración? Esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darle estas instrucciones, al darle estos mandamientos, al darle estas ordenanzas. Los elementos, hermano, que intervienen en un pacto son tres. Primero, son las personas que aceptan realizarlo. Cuando tú vas a hacer un pacto, dice, hermano, esto viene generalmente de Oriente. Nosotros en Occidente no conocemos mucho de eso. Por eso que la gente no se casa. Porque piensa que el matrimonio es un contrato, es firmar un documento. No, cuando tú te casas, estás haciendo un pacto con esa persona. ¿Y por qué el matrimonio es un pacto de sangre? Porque se supone que ambos deben ir vírgenes al matrimonio. Y no solamente la mujer, sino el hombre también. Y en la noche nupcial, en la noche de bodas, hermano, cuando se produce la relación sexual, la mujer derrama sangre y confirma el pacto. Pero como para hoy, para nuestra sociedad corrompida, hoy, hermano, solamente es un acto carnal, un momento de satisfacer necesidades. No entienden que el matrimonio es un acto altamente, hermano, delante de Dios visto como un pacto de sangre. El primer elemento son las personas que deciden hacerlo, aceptan realizarlo. Y los involucrados en ese pacto están conscientes de lo que están haciendo. Por eso le pregunto, algún momento, lamentablemente la teología nos dijo, recibe a Cristo, declara esta palabra y tú dices, Señor, te acepto como Señor. Y tal vez no saben realmente lo que están haciendo. Porque cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, tú, hermano, estás entrando en un pacto, en un convenio con Dios. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de la profundidad que implica eso.
El segundo elemento es un contrato. En un pacto tiene que haber un contrato, un acuerdo. Hay promesas. En un pacto el contrato tiene derechos y deberes. Por eso le decía que el pacto, hermano, una de las simbologías de pacto es matrimonio. ¿Y qué le dice cuando se casan al esposo? ¿Qué le dice? Tienes que cuidarla, tienes que mantenerla, sostenerla, tienes que serle fiel. Hay obligaciones. El hombre tiene obligaciones con la mujer. En este pacto, hermano, Dios tiene obligaciones contigo. Por eso cuando uno está en pacto, usted puede pedir sanidad y Dios está obligado por su palabra a sanarte. Y Dios está obligado a bendecirte. Y Dios está obligado. Usted dice, obligado sí, hermano, pero cuando tienes pacto. Pero si tú no tienes pacto, Dios no tiene ninguna obligación contigo. Hay una obligación, hermano. Es un derecho, un acto legal de Dios. Por eso te pregunto, ¿tienes pacto? Porque la gente que tiene pacto puede estar con un cáncer, ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, estoy delante de ti, este cáncer no tiene poder sobre mi cuerpo. Y tú puedes creer que el Dios de los cielos te va a sanar totalmente. Pero la pregunta es: ¿tienes un pacto con Dios? Porque, hermano, de por medio hay un contrato con derechos y obligaciones, con deberes y compromisos. Por eso le decía la semana pasada, la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Por qué, hermano? Porque tú no puedes hacer lo que te da la gana cuando tienes pacto con Dios. Él te cela del pecado. Él te cela del diablo, de la idolatría. Has aceptado un contrato con Dios. Has aceptado deberes y responsabilidades. O solamente, por eso es que la gente que tiene su religión va al culto, hermano, es como ir a la misa, ¿no? Por mi culpa, y no hay un cambio, no hay una vida, no hay una transformación en su vida. Solo es una religión. Y se acuerdan, hermano, en días especiales, ¿no? Navidad, el fin de año, se acuerdan esos días que supuestamente tienen que ir a la iglesia, tal vez por matar su conciencia. Nunca, hermano, porque tienen entendimiento que tienen un pacto con el Eterno. Porque los pactos tienen un contrato de por medio. Diga conmigo: un pacto tiene consecuencias. Tú no puedes hacer cosas en un pacto y no haber consecuencias. Por eso, hermano, cuando realmente hay gente que tiene pacto con Dios, va a tener consecuencias en su vida. Y Dios va a permitir que sucedan situaciones en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque hay consecuencias, porque rompiste un contrato tú con Dios. Pero a la gente que no le pasa nada, peca, hermano, hace barbaridad y media y no le pasa nada. Ese nunca tiene nada con Dios. Él nunca tuvo un pacto con Dios. Él puede morir si sabe que se va a ir al infierno. No hay consecuencias en su vida. Y en tercer lugar, diga la señal del pacto. Dios siempre, hermano, va a poner una señal. Y le va a pedir al hombre también una señal. Dice la palabra, cuando hizo pacto con Noé, le dijo: voy a poner mi arco en la tierra. Voy a poner el arco iris en la tierra. ¿Por qué? Esa será la señal. Y mi arco será la señal. ¿Señal de qué? La pregunta es. Diga conmigo: señal del pacto que yo tengo. Vamos, diga fuerte: señal del pacto que yo tengo con el hombre. Vaya conmigo al libro de Génesis. En un pacto hay una señal de ese pacto. La Biblia dice, le dijo Dios a Noé: no voy a inundar más la tierra. Me comprometo, dijo Dios, hago un pacto contigo. Nunca más la tierra será anegada. Nunca los seres humanos morirán de agua. Y para que tú me creas, voy a poner una señal. Dice, ve, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal? Versículo 13. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Diga conmigo: todo pacto tiene una señal. ¿Usted recuerda la señal que tuvo con Dios? Si usted ha hecho pacto con Dios, usted debe tener una señal de ese pacto. ¿Cuál es la señal del pacto de un matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es la señal?
El aro. Ese aro me recuerda que tengo un compromiso con esa persona. Te pregunto a ti, ¿qué te recuerda el compromiso que tienes con Dios? Abraham, hermano, hizo un pacto con Dios. Dios le dijo, te voy a bendecir, pero te voy a pedir algo a cambio. Tráeme tu hijo al altar. Yo aprendí en este proceso, hermano, que Dios no quería la vida de Isaac. Que en ese altar quien se murió fue Abraham. No fue Isaac. Porque tuvo que entregar a Dios lo que más amaba. Para uno será, hermano, sus sentimientos. Para otro será su carrera. Para otro será su familia, sus hijos, sus sueños. Porque ninguna pareja en esta iglesia querrá que su compañero o su compañera ame a otra persona más que a ti. ¿Te gustaría que Normita ame a otro hermano, a otra persona? ¿Lo soportarías? Honestamente, ¿lo soportarías? No. Dios tampoco, por eso Él es celoso. Por eso Él quiere que tú le ames solamente a Él. No ames las cosas más que a Él. No ames otra persona más que a Él. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos que renovar el pacto? Dios hizo un pacto con su pueblo. Ahora, ¿por qué Dios quiere que renueves siempre el pacto? Dios, hermano, desea que nosotros renovemos el pacto. Si tú tienes un pacto con Dios, yo quiero pedirte que este año que viene, que en este tiempo de ayuno que vamos a comenzar del 2 de enero, tú vengas al altar y ores delante de Dios. Dios, Señor, quiero renovar mi pacto contigo. ¿Por qué se renueva, hermano, el pacto? Porque, hermano, el pacto habla de una relación profunda entre el hombre y Dios. Toda relación pasa por procesos que terminarán, hermano, de fortalecer esa relación o de romperla. ¿Cuándo se termina una relación? ¿Cuándo se termina un pacto? Cuando el amor se enfría. ¿Por qué se enfría el amor? A causa, hermano, que no nos hemos acostumbrado. A veces no agradecemos cuando la esposa cocina, nos mantiene limpia la casa. Ya es natural, pero no damos gracias por eso. No damos gracias, hermano. A veces los hijos, cuando el papá, hermano, trabaja hasta la noche, a veces se esfuerza, a veces deja de vestirse para que tú te vistas, y los hijos creemos que nos merecemos y no damos gracias. Entonces el amor de las relaciones se termina cuando somos ingratos. Cuando nos acostumbramos a recibir algo que no merecemos, pero pensamos, hermano, que debemos recibirlo. Cuando, hermano, se daña una relación, cuando buscamos pretextos para justificar nuestras conductas equivocadas. No, yo he hecho esto porque tú has hecho tal cosa. No, porque tú no me has dado tiempo. Y, hermano, podemos decir un montón de cosas. Las relaciones de pareja, podemos sacar muchos ejemplos. Y comienza a dañarse esa relación. Y buscamos justificar nuestra conducta. Y, hermano, comenzamos a tener acciones equivocadas. Y pasa con Dios. El hijo pródigo, ¿qué cosa le hizo su padre al hijo pródigo para que se fuera? Para que pidiera la herencia. Hermano, la Biblia no dice que lo trató mal, sino que él se cansó. Dile a la persona que está a tu lado, nunca te canses de estar bien. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se cansan algunas veces de estar bien? ¿Se cansa de estar bien? No se mienta. Porque entonces, hermano, fracasamos en nuestra vida. Porque a veces, hermano, nos acostumbramos al bienestar y entonces cometemos equivocaciones. Nos acostumbramos a estar bien con tu pareja y entonces cometemos infidelidad. Te acostumbras a las relaciones y, hermano, eso daña. Por eso hay veces Dios permite. Por eso la Biblia dice, es bueno que el día tenga su noche y su día. La palabra noche significa adversidad. Porque solo puedes valorar el día cuando tengas la noche. Porque solo puedes valorar el bienestar cuando hayas vivido en adversidad. Una relación se enfría, una relación se daña, una relación se termina a causa de la infidelidad. La infidelidad quiebra el compromiso que asumimos un día. Y si no queremos reanudar, hermano, nuestra relación, esta se pierde para siempre. Por eso tenemos que renovar
nuestros compromisos en nuestras relaciones, así como nos relacionamos con las personas. Yo te invito que en este tiempo de ayuno renueves tu relación con Dios. Porque si tú no la renuevas, tarde o temprano se va a terminar para siempre. ¿Qué es un pacto de sangre? Hermano, el pacto de sangre es un acuerdo solemne, dice, que realizan dos personas. Es un acuerdo solemne que realizan dos personas, que solo puede romperse con la muerte de uno de los acordantes. ¿Cómo se rompe ese pacto de sangre? ¿Cómo se rompe el pacto de sangre? Con la muerte de uno de los acordantes, de uno de los participantes. ¿Cómo se rompe el pacto de sangre? Vamos, no le escucho. ¿Cómo se rompe un pacto de sangre? Diga fuerte, ¿cómo se rompe un pacto de sangre? Con la muerte de uno de los participantes se rompe el pacto de sangre. ¿Cómo se rompe el pacto de sangre? Recuerde esto, con la muerte de uno de los participantes. ¿Y cómo se rompe también, hermano? Se rompe porque cuando uno de ellos profana el pacto. ¿Cómo se rompe, mi amado? Cuando uno de los participantes profana el pacto. Diga fuerte, cuando uno de los participantes profana el pacto. En un matrimonio, Dios te dio la libertad de divorciarte cuando dice tu palabra a causa de que tu pareja te fue infiel. Adulterio. Se rompe porque profanó. Se rompe también porque uno de ellos muere. Eso dice la palabra, es la ley. Ahora, mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2. Capítulo 2, Efesios capítulo 2 del 11 al 13. Efesios capítulo 2. Si lo encontró, me dice amén. Efesios, hermano, está en el Nuevo Testamento, no búsquela en Antiguo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Esto le habla a las personas que nos vinimos a Cristo, pero nos hace recordar Pablo. A los hermanos de Efesios le está hablando y le dice, mire lo que está diciendo Pablo a los Efesios. No olviden que ustedes los gentiles, la Nueva Traducción Viviente, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Al no estar en Cristo, al no ser parte del pueblo de Dios, ¿cómo estábamos, hermanos? Vamos a decirlo fuerte, ¿cómo estábamos? Vamos fuerte, dilo, ¿cómo estábamos? ¿Qué significa excluidos? Separados, estábamos fuera. Diga conmigo, antes. Diga conmigo, vamos, anímese esta mañana. Diga fuerte conmigo, antes. Vamos a decirlo fuerte, antes. Yo estaba fuera. Dice la palabra, ¿de qué estábamos fuera? Dice, éramos llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. Diga conmigo, estaba apartado de Cristo. Levanta tu mano derecha y diga, antes. Vamos fuerte, diga, antes. Estaba apartado de Cristo. ¿Cómo estaba, hermano, antes? Apartado de Cristo. Dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Fíjase, no estaba diciendo, no se te permitía ser parte de la iglesia evangélica. Dice, no podía ser parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento dice, no podía ser parte del pueblo de Dios. Di conmigo, no podía ser parte del pueblo de Dios. Diga fuerte, antes estaba excluido y no podía ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos son parte del pueblo de Dios? ¿En serio? ¿Estás seguro? Dice, no podía ser parte de ser ciudadano de Israel. Y no conocían las promesas. Y no conocían las promesas del pacto. Diga conmigo, y desconocía. Diga fuerte, antes yo desconocía las promesas del pacto con Dios. Se da cuenta que tiene que ser parte del pueblo de Dios para tener las promesas del pacto.
Dice del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Con quién ha hecho pacto con Dios? ¿Con quién Dios ha hecho pacto? No lo escucho. ¿Con quién Dios ha hecho pacto? Diga, con el pueblo de Israel. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo soy parte del pueblo de Dios. Fuerte, diga: yo soy parte del pueblo de Dios. Y soy parte del pueblo de Israel. Y dice la palabra: no les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Recapitulemos un poco. ¿Cómo se rompen los pactos? Vamos fuerte. ¿Cómo se rompen los pactos? Fuerte. Por la muerte de uno de los participantes. ¿Y por qué? Por profanar el pacto. Diga: por profanar el pacto. ¿Qué significa profanar? ¿Sabe? La palabra profanar significa estar sin, hermano, es tratar sin respeto un acuerdo. Es lo que se considera sagrado. Es dañar con palabras y acciones la dignidad y el honor de algo sagrado que se acordó. Es dañar, hermano, con nuestras acciones y nuestras palabras los juramentos que hicimos. Eso significa profanar. ¿Por qué le hablo sobre esto? Tal vez usted no conoce la historia de Israel. Pero en Israel, hermano, la forma en que se hacía pacto era que tú invitabas a alguien a tu casa, que tú le decías: quiero hacer un pacto contigo, quiero que vengas a mi casa. Y yo, hermano, lo que tenía que hacer era poner sangre en el umbral de la puerta. Si yo quería hacer un pacto de sangre contigo, yo te invitaba a mi casa y ponía sangre en el umbral de la puerta. ¿Le recuerda algo eso a usted? Dice, ponía sangre en el umbral. Ponía sangre, hermano, en el umbral de la puerta. En el piso, en los costados de la puerta ponía sangre. ¿Le recuerda algo eso? ¿A qué le recuerda? El último día que ellos iban a salir de Egipto. Y Dios le dijo: vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. El problema, hermano, que la religión nos heredó a nosotros, la iglesia evangélica, una doctrina católica que dejó de lado, hermano, la cultura, la palabra, la Torá, las enseñanzas, las instrucciones de su pueblo. Y nos vendieron, hermano, prácticas paganas. Si usted no sabe, el árbol de Navidad representa a la diosa Cera. Y en su casa lea Deuteronomio 16:21. No pondrás árbol al lado del altar. No pondrás ningún árbol acera al lado del altar de Dios. Y tu casa es un altar para Dios. Vamos a tocar ese tema ahora. Pero el pacto dice, hermano, si yo quería hacer un pacto con una persona, le ponía sangre en mi puerta. Y los ponía sangre en el umbral. El problema es que nosotros leemos con una mentalidad occidental lo que ellos entienden como ellos estaban entendiendo: Dios quiere hacer pacto con Israel. Los judíos sabían lo que Dios estaba pidiendo, hermano. Nosotros estábamos no sin entendimiento. Era sangre para que no entre la muerte. No, ¿por qué no iba a entrar la muerte? Porque ahora usted va a saber. ¿Y qué pasaba cuando en Israel, hermano, un hombre invitaba a otro a hacer un pacto de sangre? Tenía que derramar sangre en el umbral de la puerta y tenía que poner sangre en los umbrales. Cuando el invitado llegaba a la casa, él estaba consciente. Antes de cruzar ese umbral, él decía: ¿qué voy a hacer? Yo tengo que pensarlo. ¿Por qué? Porque el pacto implica obligaciones y deberes, responsabilidades. El pacto tiene consecuencias. Tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Tú no puedes, hermano, a la loca ser una persona y hacer promesas a la loca. Dice: no hagas promesas a Dios, no jures a Dios cosas que no vas a cumplir, porque Dios destruirá la obra de tus manos.
Porque Dios toma en serio los juramentos. ¿Sabe por qué yo le estoy sirviendo a Dios? A los 10 años mi padre estaba enfermo, hermano, lo iban a operar. Y el médico no le daba mucha posibilidad de vida. Tenía 10 años, yo le dije: Señor, hago un pacto contigo, si tú le sanas, yo te voy a servir, le dije a Dios. Y cuando estaba, hermano, en el mundo, en el mundial, jugando octavos de final, el Señor me dijo: un día tú a los 10 años me prometiste, ahora tienes que servirme, porque hay una responsabilidad y una obligación de la palabra que tú me diste. Y hermanos, el Señor hizo todas las cosas para llevarme al cumplir esa palabra que yo le había dado. Tú tienes que estar consciente. Dios, hermano, el pueblo de Israel le estaba diciendo a Dios: ven a mi casa. Dios le estaba diciendo a Israel: vas a entrar en pacto conmigo. El invitado llegaba a la casa y, hermano, tenía que estar consciente de lo que estaba haciendo. Si él deseaba hacerlo, hermano, tendría que entrar a la casa de ese hombre. Cuando yo, hermano, si estaba la sangre, yo tenía que entrar a la casa de ese hombre. Y cuando yo entraba a la casa de ese hombre, yo estoy confirmando un pacto de sangre con él. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo: quiero que confirmes el pacto de sangre conmigo. Ya lo hicimos anteriormente en el huerto del Edén. Ya lo hicimos con Noé. Ya lo hice con Abraham, con la sangre de los corderos. Ahora era necesario que el pueblo que había vivido, hermano, 400 años en Egipto, habían olvidado su pacto. Al grado, imagínense, hermano, miren cómo se habían olvidado de Dios Israel. Cuando Moisés va a la presencia de Dios y Aarón se queda. Cuando Aarón se queda, el pueblo de Dios dice: haznos un Dios. Y, hermano, les hizo un toro. ¿Y qué dice Aarón? ¿Qué le dijo Aarón a Israel? Este es Jehová que nos sacó de Egipto. La generación de Aarón, hermano, hay una generación de gente que dice servir a Dios, pero no tiene un encuentro con Dios. Tienen su religión, por eso le hace a la gente adorar toros. Aarón, escogido por Dios. Aarón, separado por Dios, pero no conocía a Dios. Y le hace un toro. Y hay tantos siervos de Dios que en vez de conocer a Dios, hoy a la gente le está dando un toro para que adore. Cuando Moisés baja, le dice: ¿qué has hecho? Dice: no, el pueblo. ¿Sabe qué significa el toro? El toro adora tus necesidades. Baal era, hermano, el que suple necesidades. Dejas de adorar a Dios porque la gente prefiere, hermano, su comadre. Deja de adorar a Dios porque prefiere los amigos. Deja de adorar a Dios porque prefiere jugar fútbol. Deja de adorar a Dios porque prefiere el toro. Porque es más fácil adorar al toro. Porque no implica sacrificio para buscar la presencia de Dios. La Biblia dice: Moisés, hermano, Moisés conoció los caminos del Señor. Y el pueblo de Israel conoció sus obras. El pueblo de Dios vio milagros. El pueblo de Dios vio codornices. El pueblo de Dios vio agua. Pero, hermanos, querían toro. Pero Moisés conoció sus caminos. Conoció la profundidad de Dios. Conoció los pensamientos de Dios. Moisés amó lo que Dios amaba y detestaba lo que Dios detestaba. Deja de ser de la generación de Aarón, que lo que adora es un toro. Y dice ser siervo de Dios, sí. Eres escogido de Dios, sí. Eres llamado de Dios, sí. Pero adoras un toro. ¿Sabe, hermano, por qué? Cuando Dios le dijo: echa sangre, pon los umbrales. Quiero hacer un pacto contigo, Israel. ¿Sabe por qué? El invitado, hermano, que era el pueblo de Israel, podía renunciar a entrar e irse, y el pacto no se realizaba. En Israel mucha gente no creyó. No echó la sangre, no puso dinteles, no creyó. O puedes profanarlo. Puedes retirarte o profanar el pacto. ¿Sabe cómo se profanaba el pacto? Cuando tú, en vez, hermano, de aceptar que esa persona está diciendo voy a hacer pacto, ¿sabe por qué? Al hacer pacto contigo, cuando alguien hace un pacto contigo,
si tú confirmabas ese pacto, si tú entrabas, dice que el dueño de la casa te hacía un juramento. El dueño de la casa te hacía un juramento. Él juraba protegerte. Él juraba bendecirte. Él juraba sanarte si estabas enfermo. Él juraba, hermano, ayudarte en medio de tu aflicción. El dueño de la casa te consideraba a su familia. Te consideraba a su hijo. El dueño de la casa, cuando tú cruzabas el umbral, él decía: tú has entrado bajo mi protección y a partir de hoy eres mi hijo. Y no solo a eso, hermano, sino que, ¿sabes? Cuando confirmabas el pacto, él te hacía heredero de todas sus cosas. Él tenía su propiedad y él decía: como has confirmado el pacto contigo, mi propiedad, mis herencias son parte tuya. O sea, te voy a bendecir. De lo que tengo también es tuyo. Lo que tengo también es tuyo. Lo que tengo también es tuyo, decía el padre de la casa que confirmaba el pacto. Todos sus bienes, su protección. ¿Sabe hasta dónde llegaba este juramento? Y él decía: yo te voy a proteger y vas a estar bajo mi cuidado. Y lo voy a hacer, hermano, con mi propia vida si es necesario. El pacto de sangre decía: yo lo voy a hacer con mi propia vida. Por esa razón, cuando, hermano, el pueblo de Dios se apartó y ya no tenían salvación y la única manera era un sacrificio de sangre, Jesús vino a la cruz del Calvario porque él tenía un pacto de sangre con su pueblo. Y dije: yo te hice un juramento y tengo que cumplirle. Con mi propia vida voy a cumplir mi palabra. Te voy a salvar, te voy a liberar, te voy a entrar a la tierra prometida, porque te hice un juramento, porque cruzaste el umbral. Cuán poderoso es el que tú entiendas lo que significa esto. El 7 de abril vamos a tener una cena de Pascua. Y la sangre va a estar pintada en la puerta. No es obligatorio que venga. Pero es una fiesta, hermano, la fiesta del pacto con Dios. Más le vale que venga. Más le vale que entre. Yo dije: más le vale que cruce el portal. Más le vale que pase adentro. Más le vale, porque habrá un Dios en los cielos que bajo su vida, hermano, bajo un juramento de sangre, va a darte la promesa de que su vida será testimonio de que lo que él hará contigo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Hermano, mire lo que habla Pablo. Y Pablo está hablando en esta referencia. Pablo, cuando tú lees a Pablo, tú tienes que conocer al pueblo judío. Tú tienes que conocer, hermano, el contexto del pueblo de Dios. Dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo siguiente. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más, hermano, tendrá, dice, el que pisoteare la sangre del pacto? El que pisoteare la sangre del pacto. ¿A qué se estaba refiriendo esta palabra?
Hermano, el hombre podía entrar, cruzar el umbral y ser parte del pacto. El hombre también podría quedarse en la puerta e irse. Yo no quiero. Hay gente que dice, no, yo no quiero tener pacto con Dios. Yo quiero vivir en mi pecado. Pero hay gente que hacía esto, hermano. Pisaba esa sangre. ¿Qué significaba pisar esa sangre? Cuando alguien te había invitado a su casa. En el pueblo hebreo, cuando tú pisabas la sangre, tú estabas profanando el ofrecimiento del pacto que te estaban dando. Cuando tú pisabas la sangre, tú estabas diciendo al dueño de la casa, al padre de la casa, yo rechazo tu oferta. Yo te escupo en la cara. Yo me hago tu enemigo. Buscaré los medios para dañarte a ti y a los tuyos, para difamarte, hablar mal de ti. Ustedes han visto la película de Netflix. Esa gente, hermano, está pisoteando la sangre del pacto. Está vociferando, está maldiciendo a Dios. Porque hay gente así. Y dice la palabra, cuando tú pisabas esa sangre, tú le estabas diciendo, yo muero para ti. Puede que seas parte del pueblo de Dios, o puede que seas un pagano o un gentil. Tú podías hacer eso, tú podías venir y pisar la sangre. ¿Qué dice la palabra? Versículo 29, Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo pisoteamos la sangre? Cuando tú pecas continuamente y crees que nadie te está viendo. Cuando tú lastimas a Dios en tus palabras y tus acciones. Tú estás pisando la sangre. Y si pisas la sangre, la estás profanando. No me digas que tienes pacto con Dios cuando vives en pecado. Porque cuando cada vez que nosotros, hermanos, vivimos en ese pecado, estamos profanando el pacto. La Biblia dice en el versículo anterior que el que viola la ley de Moisés. El versículo 26, mire, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si lo hacemos voluntariamente, ¿qué pasa? Ya fuerte, ¿qué sucede, hermano? Ya no queda más que hacer. Está desechado esa persona. La traducción viviente dice, mire la palabra. La Biblia dice, hermano, en la nueva traducción viviente, en el libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 26, dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubran estos pecados. Amado, deja de estar profanando la sangre. Deja de estar profanando el pacto. Por eso es importante renovar el pacto y reconocer que hay cosas en nuestra vida que están dañando la presencia de Dios en ti. Pastor, ya no tengo perdón. Ya no tengo, pastor, salvación. ¿Cómo yo sé que ya no tienes salvación? ¿Cómo yo sé que ya no tienes perdón? Vaya conmigo a Hebreos 6. Mire lo que dice, el mismo libro, Hebreos capítulo 6. En el versículo 4, mire, dice, Hebreos 6, 4 dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Fuerte. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Wow. Ya no, hermano, es imposible que vuelvan a arrepentirse esta gente que participó de la presencia de Dios, que sabotearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejaron de Dios.
Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Porque es imposible. Porque profanaron el pacto. Tal vez me digas, pastor, yo no tengo un pacto con Dios. Solo vine a la iglesia, confesé al Señor mi Salvador. Pero quiero que tú sepas que no solamente Dios quiere tu confesión. Dios quiere hacer un pacto contigo. Porque cuando cruces el umbral, sus alas se extenderán. Vendrán contra ti por un camino y por 7 huirán de ti. Porque la enfermedad no tocará tu morada, hermano. Porque sabes, porque tienes un pacto con Dios, no importa lo que pase, Dios irá detrás de ti a buscarte. Dios será tu defensa. Dios será, hermano, la persona que se levante a defenderte. Dios será tu estandarte. Él será tu roca. Él será tu sanidad. Él será tu salvación. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Más vale que hagas un pacto con el Eterno. Más vale que cruces el umbral. Y si ya lo tienes, estos días que vienen de Año Nuevo, después del Año Nuevo, ven a la presencia de Dios, híncate como el hijo pródigo y dile: me fui, Señor, me ensucié con los cerdos, comí su comida, quiero volver a casa. No hay mejor lugar que estar en tu presencia. No hay lugar más alto. No hay lugar más grande. El 7 de abril, el umbral de la puerta estará con sangre. Si no tenías pacto, ven a ese lugar. Recuerda una cosa: el pacto de por medio tiene un contrato. Hay deberes, hay obligaciones, hay compromisos. Tienes la obligación de vivir en santidad, el deber de cumplir su palabra, de hacer discípulos, de amar al Señor solamente a Él, de que el dinero no se convierta en tu Dios. La gente, hermano, que no puede diezmar y ofrendar, ha hecho del dinero su Dios. ¿Sabe por qué Dios permite que nosotros le llevamos nuestros diezmos? Para que el dinero no tome lugar en nuestra vida, que no se convierta en un estorbo para ti. Amado, prepárate. El día 2 de enero comenzamos 12 días de ayuno, la presencia de Dios. Quiero invitarte a una cena. Voy a compartir algo ese día. Sabe que después de un pacto de sangre viene un pacto de sal. Porque cuando tú entrabas, el padre de la casa te estaba esperando con una comida. Y esa comida tenía sal, porque estaba haciendo un pacto contigo. Por eso la palabra dice: por desconocimiento, por ignorancia perece mi pueblo. Es lamentable que hoy la iglesia cristiana persiga al movimiento, hermano, a los profetas, a los apóstoles de este tiempo, desconociendo estas verdades tan poderosas. Iglesias cristianas que celebran Halloween, apartadas totalmente, hermano, de las promesas y los pactos de Dios. Por eso la palabra dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No dejes que ciegos guíen tu vida. Ciego significa gente sin revelación, sin luz de la palabra. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Tienes pacto con el Eterno? Se desgastó la relación, hermano, como el hijo pródigo. Yo siempre le he dicho: los dos se fueron de casa. No solamente se fue el más pequeño, se fueron los dos. Uno se fue físicamente y el otro se fue de corazón.
porque me ha pasado. Servía a Dios, estaba en su casa y dice que el hermano del pródigo dijo: nunca te he desobedecido, pero jamás me has dado un cordero. Hemos estado en casa y no hemos podido disfrutar de las bendiciones de Dios. Pensábamos que no nos merecíamos. Hemos estado en su casa y no hemos disfrutado de las cosas que Dios nos ha dado. Un hombre que quería ir a Estados Unidos y compró un boleto para ir en un barco. Durante 10 años de su vida ahorró para comprar un boleto, y cuando de Europa partió para los Estados Unidos, hermano, él se llevó en una bolsita un poco de pan, un poco de carne, un poco de comida, y en el camino, hermano, él veía que la gente entraba, ¿no?, al restaurante del barco y comían todo, y él decía, quería comer y no podía, y entonces entraba a su cuarto, y en su cuarto sacaba ya su pan seco, ya su carne se había secado, las cosas comía, y faltando, hermano, una hora para llegar a su destino, estaba parado en el barco, y una de las trabajadoras del barco le dijo: ¿qué tal, señor? ¿Cómo ha sido su viaje? Ha sido lindo, le dice, solamente que no traje dinero para comer las cosas tan ricas que sirven aquí en la cocina del barco. Y él dice: présteme su boleto, y le prestó. Le dijo: señor, su boleto le da derecho a comer todo lo que hay en este barco durante todos los días que ha viajado. Entró corriendo al restaurante, en una hora se comió todo, hermano, lo que le podía entrar en la barriga. Tu boleto dice que tienes un pacto con Dios. Tu boleto dice que tienes derecho a la sanidad. Tu boleto dice que tienes derecho a ser bendecido. Tu boleto dice que tienes derecho a ser protegido por Dios. Tu derecho dice que tienes, hermano, la protección de los demonios, de la brujería, de hombre o demonio, dice tu boleto. Ve al restaurante del barco. Si no has comprado tu boleto, cruza el umbral, hermano. Nunca se te ocurra pisotear la sangre, porque se convertirá en tu enemigo. Y dice: cuando pisoteas la sangre, tú estás muerto para el dueño de la casa. Sus promesas ya no sirven. Cuando tú profanas el pacto, se acabó su promesa con Dios. Tú puedes ir como Pablo: ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo invisible, ni lo visible, ni hombre, ni demonio, nada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Nada podrá separarme del amor de Cristo Jesús, de su casa, de su servicio, de su llamamiento santo. Nada. Póngase de pie, iglesia. A tus pies levanta tus manos. entrego lo que soy.